sus ojos, miró y he aquí que venía ¿quién? Y los 400 hombres con él. ¿Cuántos venían con Esaú? Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas. Y puso las siervas y sus niños delante, luego a Lea y sus niños, y a Raquel y a José, ¿dónde? Últimos. Y él pasó delante de ellos y se inclinó, ¿cuántas veces, iglesia? Hasta que llegó a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y lo abrazó. ¿Qué hizo Esaú? Y se echó sobre su cuello y le besó. ¿Y qué más? Y alzó sus ojos y vio a las mujeres y a los niños y dijo, ¿quiénes son estos? Y él respondió, son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Luego vinieron las siervas, ellas y sus niños, y se inclinaron. Y vino Lea con sus niños y ¿qué más? Se inclinaron también. Entonces Esaú dijo, ¿qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? Y Jacob respondió, el hallar gracia, ¿dónde? En los ojos de mi Señor. Iglesia, inclinamos el rostro para orar. Querido Padre Celestial, cuán agradecidos estamos en este día, porque hemos venido delante de tu santa presencia, confiando, Señor, en tu misericordia y tu perdón, para que tú nos bendigas y este tiempo de adoración pueda ser una experiencia tan significativa que nos prepares para el encuentro contigo. Bendice tu palabra esta mañana, bendice a tu iglesia y bendice, Señor, a tu pueblo que te adora en toda la faz del mundo. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Un saludo para todos, iglesia, esta mañana. Este día yo les traigo algo de mi propia autoría también, un segundo seminario sobre grupos pequeños. ¿Y por qué yo traigo esto a la iglesia? Hace ya quizás 2 meses yo traje un primer seminario sobre una filosofía de grupos pequeños y entendimos un poquito. Si usted no vio ese sermón, vaya a nuestra página de la iglesia y vea el sermón, un seminario sobre grupos pequeños basado en la teología de la hermana White para el tiempo del fin y el proceso por el cual la iglesia adventista está pasando. En este día yo traigo un segundo seminario. Antes de presentarle este seminario quiero enfocarme en la palabra de Dios, porque esto no es un invento mío. Esto está sacado ¿de dónde? De la Biblia. La iglesia adventista ha experimentado mucho. Yo creo que nuestra iglesia ha experimentado bastante también, ¿no verdad, Baldi? ¿Cuántos años lleva la iglesia acá? 30 años. O sea que en 30 años han experimentado muchas cosas. Ahora, ¿cuánto quisiera una iglesia fortalecida espiritualmente? En crecimiento espiritual. Y una iglesia que empiece a hacer cosas bonitas y extraordinarias para la gloria de Dios. ¿Cuántos desean eso? Entonces, la pandemia vino como a paralizar la iglesia. ¿Sí o no? O sea que de una u otra forma la pandemia mandó a cerrar las iglesias. Y nosotros por una u otra forma lo tuvimos que hacer. Y como que la iglesia se adaptó a estar en casa y le cuesta trabajo reiniciar una estrategia de trabajo misional que haga que la iglesia empiece a crecer espiritualmente y también físicamente. ¿Cuántos creen eso? Ahora, en este día vamos a entender la experiencia de Jacob cuando se fue a encontrar con su hermano Esaú. O sea, en la Biblia, ahorita vamos a presentar esta parte del seminario, yo quiero ir con ustedes ahí a Génesis capítulo 33. En el momento en que Jacob se encuentra con su hermano Esaú. Génesis 33, hermanos. Creo que lo leímos de la Biblia. Génesis 33, del 1 al 8. Ahora, en el capítulo 32 de Génesis, conocemos toda la historia de Jacob. ¿Cuántos conocen la historia de Jacob? ¿Cuántos creen eso? Gloria a Dios. Génesis 32, vamos allá. Yo lo voy a leer someramente, solamente voy a presentar algunos textos. Génesis 32. Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios.
Y dijo Jacob cuando los vio: campamento de Dios es este. Y llamó el nombre de aquel lugar Manahaim. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano. ¿Qué hizo Jacob? Mandó mensajeros delante a donde estaba su hermano Esaú. Conocemos toda la historia, iglesia. ¿Cuántos conocen la historia de Jacob? Jacob fue el engañador, ¿no verdad? El que le robó la primogenitura a su hermano. Hizo todo aquello y tuvo que salir de su casa. ¿Y cuántos años estuvo lejos de su casa? 20 años. O sea que dos hermanos de la iglesia peleados, ¿cuántos años? Oye, interesante, ¿no verdad? ¿Habrá por aquí alguna experiencia de algún hermano que haya estado peleado con otro 20 años? ¿Conoce usted alguna? Sí, yo conocí por ahí algún hermano que estuvo peleado con otros 20 años, quizás más. Me dice mi esposa, ¿cuánto? 23. Oigan eso, ¿cuántas experiencias hemos tenido nosotros? Ahora, estos dos hermanos estuvieron peleados ¿cuántos años? 20 años. Y al cabo de 20 años, Dios se le apareció a Jacob y le dijo: oye, regresa a tu casa. Y Jacob emprendió el camino ¿de qué? De regreso. Pero Jacob sabía que las cosas no estaban bien. Y tenía que arreglar cuentas ¿con quién? Con su hermano Esaú. Y su hermano Esaú también estaba loco por arreglar cuentas con su hermano. O sea, había una fricción de 20 años, ¿sí o no? Sí. Ahora, Jacob hizo dos cosas. ¿Cuántas cosas hizo Jacob? Dos cosas cuando fue a encontrarse con su hermano Esaú. Y hoy vamos a ver esas dos cosas. La primera fue que mandó delante de sí a su hermano Esaú, hizo unas cuadrillas. O sea, cogió a sus siervos con sus animales, con su riqueza. ¿Y qué hizo? Y los mandó. Al menos hizo 3 grupos. ¿Cuántos grupos? 3 grupos. Mandó el primero con un mensaje. ¿Cuál fue el mensaje? Vamos allá. Así diréis mi señor Esaú. Así dice tu siervo Jacob: con Labán he morado y me he detenido hasta ahora. Y tengo vacas, asnos, ovejas y siervos y siervas. Y envió a decirlo a mi señor para hallar gracia en tus ojos. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo: vinimos a tu hermano Esaú y él también viene a recibirte. Y 400 hombres con él. Entonces Jacob tuvo ¿qué? Gran temor. Y se angustió y distribuyó el pueblo que tenía consigo y las ovejas y las vacas y los camellos en 2 campamentos. Y dijo: si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento ¿qué? Escapará. Y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, dice: Jehová que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Menor soy yo que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado con tu siervo. Pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame, hermano Esaú, porque le temo, no venga acaso y la madre con los hijos. Y tú has dicho: yo te haré bien y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Y durmió aquella noche allí y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú. 200 cabras y 20 machos cabríos, 200 ovejas, 20 carneros, 30 camellos o 30 camellas paridas con sus crías, 40 vacas y 10 novillos, 20 asnas y 10 borricos. Y lo entregó a sus siervos a cada manada de por sí. Dijo a sus siervos: pasad delante de mí, poned espacio entre manada y manada. Y él mandó al primero diciendo: si Esaú mi hermano te encontrare y te preguntare diciendo: ¿de quién eres? ¿Y a dónde vas? ¿Y para quién es esto? ¿Y a quién llevas delante de ti? Entonces dirás: es un presente de tu siervo Jacob. Lo dejamos ahí, iglesia. O sea que Jacob creó una estrategia. ¿Cuántos creen eso? ¿Se iba a enfrentar él con su hermano, sí o no? Sabía que su hermano le iba a hacer daño, iglesia. Entonces él, como un siervo de Dios, hombre súper inteligente,
creó una estrategia, implementó una estrategia física para salir vencedor. ¿Sí o no, iglesia? ¿Están conmigo? Entonces, lo que nos vamos a llevar en este día es que vamos a descubrir las dos estrategias que usó Jacob para que Dios le diera su bendición. La primera fue una estrategia, ¿cómo? Física. Organizó, escuchen esto, organizó su iglesia, ¿cómo? En 3 campamentos. ¿En cuántos campamentos? En 3. Tomó a sus siervos con su ganado y su riqueza y lo mandó primero en 2. ¿Los mandó qué? Delante. Para llegar a donde estaba Esaú y transmitirle un mensaje. Porque Esaú estaba bravo, tenía un problema con él. Y había que de alguna forma ablandar ese corazón. Interesante, ¿no, verdad? Ahora, la otra estrategia que usó Jacob, ¿cuál fue? A ver. A ver, iglesia. Esa es la primera, una estrategia física. Claro, esa es la primera. Ese fue después, ese fue el resultado. Dice ahí Génesis 32. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jabot. Las tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así que quedó solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. O sea, ¿cuál fue la otra estrategia? Iglesia. O sea, él se quedó solo, dividió su iglesia en 3 campamentos, 2 envió, y el otro, que era su familia, con sus 11 hijos, con sus esposas, las dejó en un lugar. ¿Y qué hizo? Y él se fue solo a orar a Dios. Miren lo que dice la hermana White, iglesia. Yo lo traigo por acá porque esto está interesantísimo. De por qué hizo eso Jacob. Yo les traigo acá una nota de la hermana White. Dice, el error que había inducido a Jacob al pecado de alcanzar la primogenitura por medio de un engaño, ahora le fue claramente manifestado. No había confiado en las promesas de Dios, sino que había tratado de hacer por su propio esfuerzo lo que Dios habría hecho a su tiempo y a su modo. En prueba de que había sido perdonado su nombre, que hasta entonces le había recordado su pecado, fue cambiado por otro que conmemoraba su victoria. No se dirá más tu nombre Jacob, el suplantador, dijo el ángel, sino Israel, porque ha peleado con Dios y con los hombres. ¿Y qué más? Qué lindo, ¿no, verdad? Jacob alcanzó la bendición que su alma había anhelado. Su pecado como suplantador y engañador había sido perdonado. La crisis de su vida había pasado. O sea, ¿qué le estaba sucediendo a Jacob aquella noche? Él traía una carga espiritual tan grande. Él traía un peso en su corazón porque él sabía que Dios le iba a dar la primogenitura. Incluso dice la sierva del Señor que él estaba anhelante de eso, y no tanto por las riquezas que iba a obtener, sino por ser el sacerdote de su familia. Oigan, ¿cometió muchos errores Jacob, sí o no? Hasta el punto que le decían, ¿cómo? El engañador. Pero dentro de su corazón estaba el servir a Dios. Amaba a Dios. Y como él amaba a Dios, se inclinaba a las cosas espirituales. Dios nunca lo abandonó. ¿Cuántos creen eso, que Dios nunca lo abandonó? De hecho, después que le dijo que regresara, dice allí que Dios se le apareció con 2 grupos de ángeles. ¿Con cuántos grupos de ángeles? Con 2. Él tuvo aquel sueño en la escalera que vio a los ángeles que subían y bajaban y todo eso, pero allí él vio ¿qué?
2 grupos de ángeles en un sueño, y por eso le puso al campamento Manahaín. Ángeles de Dios están aquí. Ahora, él no se confió ni en eso. Él se pasó la noche, iglesia, en oración, buscando el perdón de Dios. ¿Halló el perdón de Dios, sí o no, iglesia? Cristo mismo vino donde él y le perdonó su pecado. Así que aquí hay una experiencia que nos sirve para esta mañana cada uno de nosotros. O sea, Jacob creó una estrategia física y creó una estrategia, ¿cómo? Espiritual. ¿Usted quiere que su iglesia triunfe, iglesia? A ver, ¿cuántos quieren triunfar con Cristo Jesús? ¿Usted quiere ver una iglesia arrolladora? ¿Cuántos creen eso? La iglesia tiene que tener una estrategia física para hacer la misión y una estrategia, ¿cómo? Espiritual. Entonces, en este día vamos a presentar esto. ¿Cómo implementar los grupos pequeños en la iglesia local? ¿Cómo implementarlo? O sea, sabemos ya que la iglesia, ¿cuántos creen que la iglesia tiene que organizarse en grupos pequeños? ¿Cuántos saben eso? O sea, pero no sabemos cómo hacerlo. Y si lo hemos hecho en alguna ocasión, ¿qué nos ha sucedido, iglesia? Ha fracasado el plan. ¿Y saben por qué ha fracasado el plan? Porque el enemigo nuestro no quiere que esto se haga en la iglesia. ¿Sabían eso? Y cada vez que la iglesia se va a organizar para servir, siempre hay un obstáculo. De hecho, cualquier plancito que la iglesia vaya a llevar adelante, a los 3 meses, el plan que le sucede, se cae. Y eso hace que la iglesia se desanime y deje de funcionar. Entonces la iglesia empieza a trabajar al azar. ¿Cuántos creen que nuestra iglesia está trabajando de alguna forma al azar? Humanamente estamos trabajando al azar. Y así no funciona ninguna iglesia. La iglesia tiene que organizarse, ¿para qué? Para servir. Entonces yo traigo acá implementación estratégica de los grupos pequeños en la iglesia local. Yo voy a cambiar esto. Yo traigo aquí 5 láminas, rapidito, para que la iglesia vea. Son ideas que yo traigo. ¿Por aquí es? ¿Por dónde es? ¿Dónde es? Ok, ya cambió, ¿no verdad? La primera. ¿Qué cosa es un grupo pequeño? Ok. La iglesia debe organizarse en grupos pequeños, eso ya lo sabemos. Ahora, ¿por qué organizar la iglesia en grupos pequeños? Cuando organiza la iglesia en grupos pequeños, permite que haya una organización, ¿cómo? Flexible. ¿Qué ocurre? Hay una organización, ¿cómo? Flexible. En segundo lugar, permite que la iglesia tenga una escuela de capacitación. ¿Cuántos creen que la iglesia hay que instruir a la iglesia para enseñar? Levante la mano todo el que cree que hay que instruir. Hay que educar a la iglesia. Que la iglesia por años ha pedido que se convierta en una escuela de capacitación permanente. Porque nosotros llevamos años en la iglesia aprendiendo, pero hay nuevos miembros que llegan a la iglesia y no saben cómo funciona la iglesia, no saben trabajar. ¿Y hay que enseñar a los nuevos miembros? Claro que sí. En tercer lugar, la iglesia debe tener festival de grupos pequeños. Y en cuarto lugar, conferencias barriales. O sea, que estas ideas que le estoy dando, organización flexible. O sea, ¿qué permite una organización flexible? Los grupos pequeños son una estructura ¿cómo? Inclusiva. Ya les enseñé que el grupo pequeño puede trabajar o puede estar, ¿quién? Todo el que lo desee. Incluso en el grupo pequeño todos podemos adorar, todos podemos participar. ¿Saben eso? O sea, en la iglesia para tener una parte aquí adelante hay que estar en regla, ¿sí o no? Si no estás en regla es difícil que tengas una parte. Pero en los grupos pequeños no. En los grupos pequeños todas las personas pueden participar. Pueden cantar, pueden hacer desarrolla los dones espirituales. Ya eso se los enseñé en el otro seminario. Ahora, dice, cada discípulo con un ministerio. Y su ministerio por sus dones espirituales. Dice, plan de trabajo equilibrado trimestral. O sea que ¿por qué un plan de trabajo equilibrado al trimestre? Porque si descubrimos que todos los proyectos en la iglesia empiezan hoy y al trimestre se desaparecen, quiere decir que al trimestre hay que renovar el funcionamiento ¿de qué? Del grupo pequeño.
Ahora, ese plan de trabajo equilibrado trimestral para cada grupo pequeño debe tener 3 cosas. Una actividad significativa en el área espiritual, una actividad significativa en el área misionera y una actividad significativa ¿en dónde? En el área social. O sea, la idea es que si son 3 meses, el grupo pequeño debe reunirse al menos una vez a la semana. Una vez al mes tiene que tener una de estas actividades. Y eso hace que el grupo pequeño se dinamice. El cuarto, visitación pastoral y entrenamiento, itinerario de grupos pequeños. ¿Qué cosa es visitación pastoral y entrenamientos? Que yo como pastor tengo que involucrarme en los grupos pequeños. O sea, mi itinerario de visitación de la iglesia se hace a través de ¿qué? De los grupos pequeños. Si la iglesia tiene 100 miembros y debe ser cada grupo pequeño con 10 miembros, ¿cuántos grupos pequeños debe tener la iglesia? 10. Y el pastor de la iglesia, este que está aquí presente, o un coordinador designado de la iglesia, debe estar en cada grupo pequeño, hace una rotación y se va ¿qué? Visitando todos los grupos pequeños, ¿dónde? En el trimestre. Entonces, toda la semana, el pastor de la iglesia tiene que estar ¿dónde? O el coordinador de grupos pequeños tiene que estar ¿dónde? En el grupo pequeño. Si eso no funciona, se caen los grupos pequeños. ¿Sabían eso? Eso no es un invento mío, eso es mi experiencia en los años que yo he trabajado. Segundo, escuela de capacitación laica. O sea, ¿qué ocurre en el grupo pequeño? En el grupo pequeño debe de haber instrucción, seminarios. O sea, que yo ¿a qué voy al grupo pequeño? Cuando me toca ir al grupo pequeño, no voy a otra cosa que darle un seminario de instrucción, a capacitar, a enseñar. Entonces, ¿cuántos grupos pequeños, cuántos miembros de iglesia debe tener una iglesia para que yo los visite en el año? Mínimo, póngame una cifra. Yo hablaba con un hermano hace unos días atrás. Si la iglesia tiene 100 miembros y tiene 10 grupos pequeños, en 10 semanas yo los visito a los 100. Porque el día que toca el grupo pequeño, yo me voy ese día para esa zona y visito a los 10 miembros del grupo pequeño en una semana. Si tiene 10 grupos pequeños, ¿cuántas semanas? 10 semanas. Si la iglesia tiene 3,000 miembros, o sea, ¿cuántas semanas tiene un año? 52. Ahora multiplique 52 por 10. ¿Cuántos miembros tiene la iglesia? ¿O debe tener? Si tiene 5,200. ¿52 por 10? No, en un año. Porque un año tiene ¿cuántas semanas? 52. Y si yo visito a esos 10 miembros cada semana, en un año visito ¿cuántos miembros de iglesia? Es un desafío, ¿no? El pastor Milko no puede hacer eso. Porque él tiene un compromiso con 4 iglesias. Tiene un compromiso con la asociación. Que tienen que ir a reuniones. Y para acá, y corre para allá. Pero el pastor Nava no. A ver, iglesia. El pastor Nava no. Nadie me puede decir a mí que yo no pueda visitar 200 miembros de iglesia en un año. Esto revoluciona la iglesia, se lo aseguro, porque donde quiera que he sido pastor y he implementado esto, la iglesia que es, la última iglesia que tuve en Cuba, o el distrito de iglesia, el primer año crecieron un 200%. Y el segundo año, antes de venir para acá, creo que un 500% las 2 iglesias. Creo que 60 bautizos en el último año, en 2 iglesias pequeñas. Llegué a Tampa, me dieron la iglesia de Clearwater, con 7 hermanos, hice un grupo pequeño. Y en 2 años la iglesia tenía 100 miembros, organizados en grupos pequeños. ¿Funciona en Cuba, sí o no? ¿Funciona en América? Sí, claro que sí.
¿A cuánto le gusta la idea esta? A todos. Todos deben ir a un grupo pequeño. ¿Está bien? Que todos deben ir a un grupo pequeño. Entonces tengo al menos ya 3 hermanos que me han pedido abrir grupos pequeños en su casa. Entonces en la siguiente semana yo les voy a decir quiénes son y los que viven por el área de esos hermanos para que visiten el grupo pequeño de esos hermanos. Y al menos vamos a comenzar este programa o esta estrategia con 3 grupos pequeños. Ahora, si usted quiere que en su casa se abra un grupo pequeño, levante la mano o dígale, pastor, yo quiero en mi casa abrir un grupo pequeño. Ahora, ¿qué más se va a hacer en el grupo pequeño? Cuando yo vaya, discipulado, ¿qué? Salir con el grupo pequeño. ¿Hacer qué? Obra misionera. Si eso no se hace, el grupo pequeño, ¿qué? Se muere. Les enseñé, el grupo pequeño ¿para quién es? Para los miembros de iglesia, primariamente. Y secundariamente, ¿para quién? Para visitas. Entonces, ¿cuántas visitas debe tener el grupo pequeño? Una visita. La idea es que todos los hermanos vayan al grupo pequeño. Con una visita, ¿tiene éxito el grupo pequeño, sí o no? Claro. Fíjate que la Iglesia Mundial pide que la iglesia crezca al menos un 5% anual. ¿Ve? Ahora imagínense que esta iglesia tenga 10 grupos pequeños y cada grupo pequeño tenga una visita. Y esa visita se bautiza al final del año. ¿Cuánto creció la iglesia? Un 10%. ¿Duplicó lo que pide la Iglesia Mundial, sí o no? Claro que lo duplicó. Entonces es un ideal solamente. Entonces usted quiere una iglesia explosiva. ¿Cuántos quieren una iglesia explosiva? Oiga, si usted quiere una iglesia explosiva, diga, Señor, yo quiero que mi iglesia se organice en grupos pequeños. El otro, reunión mensual de coordinación de líderes de grupos pequeños. Eso hay que hacerlo en la iglesia. Si esto no se hace en la iglesia, se cae el programa de grupos pequeños. Porque cada grupo pequeño tiene que tener un líder, un anfitrión. La idea es estructurar la iglesia, ¿en qué? En grupos pequeños. Y la última, dice, seminario de capacitación para líderes. Vamos al otro. Tercero, festival de grupos pequeños. Y no quiero aburrirlos esta mañana. ¿Ve? Ahora, ¿qué permite un festival de grupos pequeños en la iglesia? Confraternización trimestral. ¿Qué permite? Que haya una confraternización, ¿cómo? Trimestral. Qué interesante que es al cabo de un trimestre, ¿no, verdad? Porque si sabemos que el programa se cae al trimestre, al cabo del trimestre hay que renovar el programa. El otro, iniciativa, entusiasmo. Visitas a estudiantes bíblicos, candidatos al bautismo, cumplimiento plan trimestral, dedicación de nuevos grupos pequeños. ¿Esto qué cosa es? Lo que se va a hacer en el festival de grupos pequeños. Se va a hacer una competencia de grupos pequeños en la iglesia local y se va a evaluar cada grupo pequeño de acuerdo a las iniciativas y el entusiasmo, las visitas, estudiantes bíblicos que tiene el grupo pequeño, los candidatos al bautismo. Entonces, el cumplimiento del plan trimestral, que la iglesia haya salido a predicar, haya hecho una actividad social, un cumpleaños colectivo o hizo un día de ayuno y oración. Y si hay grupos pequeños nuevos, dedicarlos. Eso es lo que se va a hacer en el festival de grupos pequeños. Y esto se debe hacer trimestralmente. Y vamos al último. Conferencias barriales. ¿Cómo llegar a la comunidad? Y aquí este es el corazón de esto. Porque la iglesia quiere llegar a la comunidad, ¿sí o no? ¿Cuántos desean que la iglesia sea conocida en la comunidad? Y que se salga de estas 4 paredes. No hay forma en que la iglesia se dé a conocer en la comunidad si no es a través de los grupos pequeños. Porque yo he visto iglesias acá que he participado, que hemos salido y en una esquina hemos puesto una carpa y un poco de agua, regalando agua o hacer cosas para la comunidad. Y las personas que pasan ven a la iglesia activada. Muy bueno. Pero en realidad la iglesia no está llegando a la comunidad. Como llega la iglesia a la comunidad es a través de ¿qué? De los grupos pequeños del barrio donde usted vive. Porque usted en su casa, si abre un grupo pequeño, va a invitar a los vecinos. Ahora, ¿qué usted va a hacer en el grupo pequeño? Dice acá, permite llevar el mensaje a la comunidad. Usted va a repartir invitaciones, usted va
regalarle tratados a la comunidad, a sus vecinos. Y los vecinos alrededor suyo van a descubrir de que usted pertenece ¿a qué? A la iglesia. Y que usted tiene un mensaje de salvación que es lo que los va a salvar a ellos. El otro, un fin de semana de evangelismo. O sea, ¿qué cosa es una conferencia barrial? En ese grupo pequeño, la idea es miércoles, jueves y viernes en la noche, hacer una conferencia en el grupo pequeño. Invitar a los vecinos. Y el sábado terminar en la iglesia por la mañana. Con toda la iglesia. Esas son ideas que le estoy tratando. El otro, temas apropiados. O sea, cómo alcanzar a la comunidad. Temas de salud, ¿qué más? Vida familiar, economía o la tercera edad. Esos son temas que la gente está necesitando ahora y está gritando. Porque hay crisis en la familia, hay crisis en los hogares, la gente está enferma. Perdone que se me cayó la cosita. Y esto, si usted no se lo lleva a la comunidad no lo puede recibir. Entonces, ¿cuántos desean bajar de peso? ¿Habrá algún obeso acá en la iglesia? A ver, levante a alguien que esté luchando con su peso. No hay nadie aquí obeso. Principalmente las damas que están luchando con el peso. Es mantenerse, ¿no verdad? Tú y yo no tenemos problema en eso. Pero hay gente obesa que quiere bajar de peso. Entonces, ¿cómo llevarle un mensaje a la gente cuando está siendo bombardeado por las redes sociales de métodos que no funcionan? De cosas que lo que hacen es estresarlo más y hacerlo que engorden más. Cuando tenemos profesionales como estos muchachos que son científicos en la iglesia. Entonces, el mensaje que tiene ese matrimonio, amigos de la iglesia, un mensaje equilibrado, y eso se puede llevar a la comunidad, a la familia. Ahora, los consejos de la hermana White sobre la alimentación, sobre la buena salud, ¿cómo se le va a llevar a la familia si no es a través de los grupos pequeños? No hay forma. Ahora, en último lugar, ¿cómo servir a la comunidad? Servicio comunitario. O sea, yo vivo en un barrio marginal. ¿Habrá barrios marginales aquí en Norteamérica? Aquí hay muchos barrios marginales. Pero es más que si quizás usted vive en un barrio de clase media o rica, Boca Ratón, toda esta zona, hay barrios muy buenos. Pero hay una persona rica por ahí que tiene una gotera en su casa. ¿Y usted conoce a algún hermano de la iglesia que sabe arreglar techo? ¿O tiene una compañía para arreglar el techo? ¿Qué usted va a hacer? Arreglarle el techo a la hermana, claro, o a la señora. Pero está en su barrio. O sea, una idea así que me vino a la mente ahora mismo. O sea, iglesia, ¿esto es un desafío para nosotros, sí o no? ¿Cuánto creen que es un desafío? Ahora, ¿cuántos se van a unir al pastor Nava para que esto vaya adelante? ¿Cuántos levantan la mano y dicen al Señor, Señor, yo quiero unirme al pastor Nava para que esto funcione en la iglesia? Entonces, ¿cuál fue el resultado? Génesis capítulo 33, verso 8. ¿Cuál fue el resultado, iglesia? Cuando Esaú vio los grupos. Qué interesante, ¿no verdad? Y Esaú dijo a Jacob, ¿qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? ¿Le llamó la atención a Esaú los grupos que se había encontrado en el camino, sí o no? O sea, esto no es un invento mío. ¿Esto está en dónde? En la Biblia. ¿Y qué respondió Jacob? O sea, ¿dónde la gente puede hallar gracia delante de los ojos de Dios? A ver, iglesia. ¿Cómo la iglesia puede transmitirle un mensaje de salvación a la gente si la iglesia no se organiza para servir? O sea, Esaú aquel día abrazó a su hermano porque el resultado de la intercesión de Jacob, ¿vino Jesús donde estaba Jacob, sí o no? Vino.
Pero en ese mismo momento en que Jesús vino donde estaba Jacob, Jesús mandó un ángel donde estaba Esaú. Y le dio un sueño a Esaú diciéndole que no podía tocar a su hermano. Que la bendición de Dios estaba sobre su hermano. Y eso hizo que Esaú cambiara su mentalidad. Pero la estrategia de grupos pequeños que hizo Jacob, impresionó el corazón de Esaú de tal forma que Esaú quedó con la inquietud y vino y le preguntó: ¿qué te propone con todos estos grupos que he encontrado? El hallar gracia delante de los ojos de mi Señor. ¿Cuántos quieren hallar gracia delante de Dios? ¿Cuántos quieren abrir el corazón a Dios este día y decirle: Señor, yo quiero hallar gracia delante de tus ojos, pero quiero llevarle esta gracia, esta salvación a aquellos que no la tienen? ¿Cuántos desean eso en este día? ¿Cuántos quieren ponerse en pie conmigo y orar y decirle al Señor: Señor, es un desafío lo que el pastor Nava quiere hacer, pero yo quiero participar con ello? A ver, ¿cuántos se van a unir con el pastor Nava? Porque yo estoy orando por este asunto en la iglesia. ¿Cuántos quieren decir al Señor: yo quiero hacer algo por ti, Señor? Ok, oramos, iglesia. Querido Padre Celestial, cuán agradecidos estamos por todas tus bendiciones. Gracias por la oportunidad que tú nos das en este día de alabar y glorificar tu nombre. Gracias, porque como Jacob, Señor, como iglesia podemos encontrar en tu palabra poder espiritual y estrategias para hacer tu obra y que tu iglesia crezca. Y todos juntos nos preparemos para el encuentro contigo. Queremos una bendición para este proyecto, para este programa, para que la iglesia de Boca Ratón se aliste a la hora de hacer la misión y que podamos ver el resultado con éxito. Que podamos ver, Señor, una iglesia floreciente y muchas almas conociendo la verdad y bautizándose acá. Todas estas cosas las pedimos con una bendición en Cristo Jesús. Amén.